Bueno, esta historia comienza para contarles por qué queremos abrir un restaurante. ¿Por qué queremos abrir un restaurante? ¿Por qué queremos abrir un restaurante? María Alejandra. Y William. Y se vino formando esta idea de queremos montar un restaurante, pero no sabemos cómo realmente. Nunca hemos trabajado en la restauración, nunca hemos tenido un restaurante y tenemos mucha falta de conocimiento. Vamos a brindar porque estamos en el local, ya nos acaban de dar la llave, con toda la ilusión del mundo y Estamos que seguimos en Reforma y no todo es a veces positivo. bueno, ni siquiera los grados de dificultad han ido aumentando mientras hemos ido avanzando. Bueno, aquí estamos, volvimos, estamos un poquito desaparecidos trabajando, pero regresamos a... Darles las gracias. Me gustaría que nos contarais, ¿no? Ya no tanto la historia, porque vamos a ir desarrollándola punto por punto y paso por paso un poco, pero ¿cuál es el momento, en qué momento estabais cuando decidisteis o cuando se os pasó por primera vez la idea de emprender? ¿Estabais trabajando, no estabais trabajando? ¿Qué os llevó a ese pensamiento de emprender? A ver, el primer pensamiento de emprender nació en Venezuela antes de emigrar a España realmente. Pensábamos, ¿qué vamos a hacer ahí al irnos a España y tener que comenzar de cero? Entonces nos empezamos a plantear diferentes opciones y dentro de esas opciones se había barajeado la posibilidad de abrir un food truck, ¿okay? Algo de comida, entendiendo que a mí me apasiona y me gusta la cocina y que a ella le gusta comer y atender al público. Ella es muy, a ella le gusta mucho las relaciones interpersonales, ¿ok? Entonces, bueno, era algo que podía combinar cosas que hacíamos los dos y nos sentíamos a gusto y sobre todo porque queríamos estar juntos en el proyecto que fuésemos a llevar adelante. Sí. Cuando barajamos las opciones de venirnos a España y pensamos en el food truck, una vez que llegamos acá, nos dimos cuenta que no era algo tan sencillo como pensábamos o como se hacía en Venezuela. Eso hizo que desechásemos la idea de entrar en un food truck o en algo de comida y nos centrásemos en buscar empleos administrativos, y eso fue lo que hicimos. Lo cierto es que cuando buscamos trabajos administrativos y estuvimos en estos trabajos administrativos, vino la pandemia, y a raíz de la pandemia, que ambos nos quedamos sin empleo, fue cuando retomamos nuevamente la idea de emprender en algo que nos gustase, que nos mantuviese juntos. En este caso era algo de hostelería y fue cuando empezamos a buscar realmente la opción de qué hacer en la rama de hostelería. Final, ¿Tú me escuchas bien? Justo eso, tú nos preguntaste que cuando surgió la idea del emprendimiento y surge en ese momento la materializarla y tomar la decisión de emprender se da en el momento de la pandemia, cuando los dos estamos trabajando, porque estábamos trabajando, estaban en una situación donde no nos habían ya avisado que nos íbamos a trabajar dos, porque no podíamos continuar, y allí fue que nos tomamos un poco más en serio. Sí, creo que os he ido entendiendo. Al final estabais en una situación en la que estabais trabajando los dos, pero tampoco estaba la cosa muy segura ya en un momento y dijisteis, vale, pues ahora es el momento de empezar a buscar otra cosa o pensar en nuestro futuro, ¿no? En alguna forma o de la otra, vamos a emprender. Y aquí hay un punto que yo me gustaría, ya que hablamos de emprendimiento y vamos a pasar un poco por todas las fases, y es esa sensación inicial de cuando un emprendedor te viene y te dice, no, quiero emprender, ¿no? Porque al final emprender tiene una dificultad muy grande y uno piensa en los sueños de como a mí me gusta comer, pues voy a montar un restaurante donde haga la comida que a mí me gustaría comer, que me atiendan igual. Y a veces, muchas veces, pues de lo que uno piensa e imagina hasta la realidad, pues hay un paso muy grande, ¿no? En vuestro caso, al final, os tiráis a la piscina, decidís emprender. ¿Y cuál es el primer paso? Porque vosotros no teníais ni idea del sector, no habíais trabajado nunca en el sector. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué tipo de formaciones a nivel de papeles, a nivel de asesoramiento? ¿Qué se os pasa por la cabeza? Lo primero que hicimos
buscar por internet, usar todas las herramientas de internet, buscar gente que Información. informarnos muchísimo. Allí te encontramos a ti, a Julia, a Lola, a gente que sabía, y contactar, o sea, crear un contacto directo en ese momento, estar en pandemia, y que había muchos lives todos los días, diariamente, la gente compartiendo su opinión de cómo lo hacía, y nosotros no nos perdíamos ninguno. Era, bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Nos dedicamos a nutrirnos en información. Y como dice María Alejandra, allí fue que te encontramos, ¿no? Buscando en internet información sobre restaurantes, fue que llegamos a la cuenta de John Fernández y comenzamos este contacto de oye, tú nos podrías orientar, nos podrías ayudar, tú que amablemente y sin ningún interés económico particular te ofreciste y nos acogiste. Me recuerdo charlas, o mejor dicho, notas de voz de 9 minutos, de 10 minutos, contándonos cosas, aprendiendo, nutriéndote, porque antes de consolidar el proyecto, yo creo que tienes que evaluar mucho si tienes las herramientas y la información suficiente como para llevarlo adelante, que es distinto. Sí. Yo aquí yo recuerdo las primeras conversaciones con William por Instagram y yo pensaba, ¿quién será este tío que me envía audios de 7-8 minutos haciéndome preguntas muy interesantes, que en su página pone algo que si de controlador aéreo, no sé qué, de aviones, no sé cuántos? ¿Qué tendrá que ver con todo esto? Y al final me quería destacar la reflexión que hacéis, ¿no? Que es muy importante porque muchas veces como creadores de contenido uno crea contenido, ¿no? Para que la gente pueda verlo, para que la gente pueda nutrirse, y muchas veces nos sentimos solos, ¿no? De decir, ostras, es que parece que no se está aprovechando. Y en este caso creo que sois un ejemplo de que ya no solo de mí, sino de una serie de expertos que si aprovechas este tipo de contenido, que muchas veces es gratuito, pues realmente te puedes nutrir y formar. Luego sí que es verdad que hay una parte en la que si quieres profundizar, quieres tener un acompañamiento, quieres cosas muy concretas, ¿no? Pues entonces sí que ya necesitas contratar. Pero una primera etapa formativa de empaparse y de conocimiento, pues hay muchísima gente en internet, en la red, que está dispuesta pues a ayudar y aportar, ¿no? Y que muchas veces, no sé si no por egoísmo, ¿no? Sino por uno mismo decir no pido ayuda, pues no se mide y no se pide ayuda, pero que está ahí, ¿no? Al final y que puede servir. Está disponible, y no está disponible, sino que nos llamó la atención que había mucha gente, escribíamos y contactábamos, y así como se ponían a la orden y preguntaban y se interesaban, o sea, no somos seres humanos que simplemente no le importa, que hay mucha empatía y cuando mucha gente no nos conocía, gente que todavía no conocemos, y que, bueno, como nosotros en persona no nos conocemos y hablamos todas las semanas, y gente que se hizo parte del proyecto aún sin saber quiénes éramos nosotros, ni si iba a funcionar o no, dio su aporte, su granito para... Es importante resaltar, ¿no? A aquella gente que nos está viendo que quizás tiene la idea de emprender o entrar en la parte de restauración, es que el saber cocinar o el tener una idea fabulosa del producto que tú quieres vender y todo lo que uno se programa mentalmente como meta, no es suficiente, que no es suficiente, que tú cocines sabroso o que tú tengas una idea no es suficiente. Para que eso realmente funcione como un negocio, que es distinto a vender, funcione como un negocio con rentabilidad, hace falta mucha información sobre gerencia realmente, porque no es vender, es gerenciar. Conocemos muchos casos de gente que factura muchísimo y no es rentable, de productos que son muy buenos, pero el local se va a pique. Entonces, yo creo que el primer motivo que debe impulsarte es aprender, llenarte de conocimiento sobre gerencia, sobre cómo vas a llevar realmente el negocio, porque al final se trata de un negocio, no se trata de algo, de una fundación para vender una comida. Y eso fue lo que hicimos. Después de orientarnos, pues comenzamos haciendo un plan de negocio en el que, es un plan de negocio como así de grueso. Y allí tenemos tantos detalles de cosas que tú no piensas, que la idea,
allí pensando que va a ser solo eso, pues no es solo eso, es pensar en la competencia, pensar en cuántas mesas vas a tener, porque depende de las mesas es que vas a tener tu facturación, porque hasta cierto punto las mesas te van a ayudar. Si piensas que alquilando un local con 2 mesas vas a poder facturar para tener 3 empleados y estar en tu casa, no te van a dar los números. Entonces son cosas que fuimos aprendiendo en el camino, porque claro, la idea, fíjate, pensábamos al principio un food truck, pero no solamente las regulaciones, el food truck también tiene otras cosas. Entonces, claro, cuando te sientas a plasmarlo todo en un proyecto, te vas dando cuenta de que no es tan fácil, que tienes que buscar muchas alternativas. El tiempo que vas a necesitar. Claro. A veces, mira, 1 año, 2 años antes de ver ese negocio abierto, que tienes que hacer un plan de negocio. O sea, para mí 3 pasos, para intentar cerrar esta primera pregunta que nos hace. La idea que tú tengas, el por qué y para qué, por qué lo quiero hacer. Porque si es por simple dinero, óyeme, hay muchas cosas que dan dinero o dar la misma cantidad de rentabilidad que no necesariamente es un restaurante. ¿Okay? Estamos hablando de una rentabilidad posible de entre 8 y 15% para hacerlo rentable. Tú me dirás, yo me corregirás. Sí. Y hay otra cosa que dan ese 8%, ese 10%, una inversión inmobiliaria. O sea, hay otra alternativa. Pero ¿por qué quiero un restaurante y para qué lo quiero? Y después sentarte a hacer plan de negocio. Ya esas 3 cosas son pilares fundamentales para tú comenzar a tener una idea de si va o no va en el camino correcto para ti ese negocio. Sí, hay una cosa que quiero decir aquí, porque se me ve la cara de orgullo, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar al principio con William y con María Alejandra, ¿no? Ya no solo por mí, sino por todos los expertos que han ido pasando por sus vidas y demás, pues al final tenían una idea mucho más, tenían una idea muy clara del planteamiento, era claro, de que querían formarse, querían crecer y hacer las cosas bien, pero con el tiempo han ido evolucionando y ahora los escucháis hablar. Y yo muchas veces el otro día le pregunté a William, ¿no? Bueno, ¿cuándo te vas a venir conmigo a asesorar restaurantes, ¿no? Y María Alejandra igual, o sea, son un máster que luego vamos a entrar en algunas decisiones que habéis ido tomando, ¿no? Y quiero preguntaros cómo las habéis tomado, pero que desde luego pues hay un crecimiento brutal y que al final, yo siempre digo que para ser rentable no es tanto que te hagan las cosas, no es tanto... es aprender a hacerlo, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando yo enseño a alguien, pues que si lo control de los números y tal, no es tanto el hacerlo yo como si fuera una gestoría, porque para eso ya tenemos el gestor. Es aprender a tomar decisiones, a mirar nuestros números y a aprenderlos nosotros, ¿no? Y creo que vosotros sois un gran ejemplo y os lo aplaudo porque, o sea, lo habéis clavado y ahora lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Quería deciros, ya habéis tomado la decisión de emprender, por qué queréis emprender, todo esto... Pero llega el momento de dar un paso más. ¿Qué viene? Ese plan de negocio, ¿qué viene? La financiación, ¿qué viene? El local. ¿Teníais dinero ahorrado como para decir nos metemos en el negocio? ¿No teníais y teníais que conseguirlo? ¿Cómo fue toda esa parte, ese primer paso? Nuestras finanzas eran unas finanzas paupérrimas. O sea, no llevamos control de nada. Bueno, pagaba la tarjeta de crédito algunos meses. No teníamos educación financiera. No teníamos educación financiera. Cero. Aunque teníamos de esta información que puede encontrar, pero no había un control real de finanzas internas como debería ser, de cuánto gasta, cuánto entra, cuánto ingresa, cuánto estás gastando, qué estás gastando cada cosa. ¿Y en qué lo estás gastando? Y en qué lo estás gastando. Y lo primero que teníamos que encontrar era el dinero. Y recuerdo que el primer control de gastos que hice de casa, porque claro, teniendo el dinero que es para un negocio, ya sin percibir, porque ya en ese momento no estábamos trabajando ninguno de los dos, pues teníamos que regular mucho más nuestras finanzas internas para que no se nos fuera el dinero que era para el proyecto en cosas nuestras. Entonces, cuando hicimos esa primera regulación de gastos de casa, te puede impresionar que cuando no sabes cuánto gastas en hacer la compra del supermercado y empiezas a ver cuánto gastas al mes, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se me está yendo? Cuando no estimas los gastos, cuántas veces sales al mes y lo ves en el total, es que dices, creo que esto tenemos que regularlo. No digo que limitarlo, no, sino regularlo y saber
¿cuánto tienes de presupuesto para ti? Si no tienes control de tus finanzas personales, mucho menos vas a poder llevar un emprendimiento, un negocio. Pero tienes que empezar, yo creo que como dice Mariana, hay que empezar desde lo básico, de dónde están mis finanzas, dónde está mi control, dónde está mi visión de crecimiento personal, cómo estoy llevando la finanza del hogar y después pensar en si puedo llevar adelante un negocio o no. Y nosotros no teníamos nada de dinero, nada. Y para dejarlo claro, de todo lo que iba a hacer. Basado en el plan de negocio. Basado en el plan de negocio, que no eran unos números cómodos, pero sabíamos que para cada cosa teníamos estipulado una esto sin saber qué cosas podían surgir, sino que dijimos, esto es lo que vamos a pedir, A ver, ahora esta parte última no se ha escuchado. Que cuando pides un préstamo, ¿sí? no solo a pagarlo, Sí. sino que tienes que pagar intereses mensuales. Claro. Entonces allí tienes que poner en marcha todo rápido para que el tiempo no te coma. Claro. Y ya allí comenzar a buscar un local acorde, pero principalmente teniendo el dinero. Ojo, John, para los que nos escuchan, hay que buscar el local que se adapte a tu proyecto, no que tu proyecto se adapte al local. Eso es fundamental para cualquier emprendedor, porque tú tienes que saber qué producto quiere vender, cómo lo quiere vender, a quién se lo quiere vender, entonces, en qué zona lo vas a buscar, Claro. cuáles son las características que tiene que tener para que tu plan de negocio funcione, para que la facturación y el ticket promedio sea el adecuado a la cantidad de mesas, para que tu cocina y tu almacén vaya acorde a la facturación que quieres tener. El plan de negocio, oye, si planificas mal el plan de negocio, estás planificando tu fracaso, sin duda alguna. Entonces, estos elementos, a la hora de pedir un préstamo y endeudarte completamente para sacarlo adelante, tenía que estar basado en la seguridad de que el plan de negocio nos había dicho cuál era la ruta a seguir. Incluso recuerdo una reunión que tuvimos contigo buscando las opciones tal, donde estimamos la cantidad de mesas que teníamos que tener aproximadamente para lograr la facturación de los productos que vendíamos y poder pagar mensualmente ese precio. Sí. Y eso eran cosas que también nos iban enterando en el camino. Como que teníamos que contar las mesas y de acuerdo a la mesa, cosas que tú te imaginas cuando no sabes nada de hostelería y que solamente lo sabes cuando un experto como tú dice, vale, si tenemos 16 mesas, cada mesa tiene que hacer una rotación al día para que te dé una facturación y no lo entiendes, te quedas como, claro, diariamente tienes que poner un objetivo de lo que debería ser tu caja y eso no lo piensas porque no estás dentro y tienes que saber, bueno, que una caja no va a cambiarte el mes, pero que sí tienes que tener un estimado y tienes que compensar un día con otro. Entonces son cosas que tienes que tener muy claras para saber cuál es el local que vas a buscar, cuál es la decisión que vas a tomar, los pros y los contras, porque muchas veces nos podemos cegar por me gusta, está buscando el local. Es que tiene la cocina que me gusta, ya, y la zona te va a ayudar o solamente te importa que la cocina se adapta a ti y a tu necesidad. Que jugamos mucho con y las opciones, digamos, como tú dijiste al principio, tenemos las opciones, pues mira, vamos a elegir esta y vamos a luchar también por esta, porque no solamente eliges un local, sino que una vez que dices, vale, este es el local, pues comienza la tertulia entre hablar con los propietarios, con la persona que te está haciendo el traspaso, que no es el mismo que el propietario, entre las negociaciones de venga, que te llevas, que te dejas, son muchas cosas. Muchas aristas, muchísimo, un trabajo. Hasta que llegas a completar ese traspaso para comenzar ese alquiler. Y eso es un logro, porque dices, bueno, ahora sí puedo comenzar con el proyecto, pero comenzar solamente con el alquiler y el traspaso y todo esto,
son muchas cosas que tienen que ver. Nosotros, si pudiéramos retroceder el tiempo, nos hubiésemos estudiado muchísimas más cosas no solo del local, sino de los vecinos, ver qué tal es la comunidad. En este caso nos tocó una comunidad. Pero luego que tuvimos el local, que tuvimos la reforma, pues allí se puso en juego que la comunidad estuviese de nuestra parte y nos apoyara. Si no nos vamos a adelantar. Muy interesante. Primero, vamos a ir punto por punto antes de empezar este punto ya de entrar al local. Me gustaría remarcar que además vosotros, no lo hemos dicho al principio, es muy importante, decidiste emprender en plena pandemia, con la dificultad que era en aquel momento hacer una previsión, una planificación de por dónde iban a ir los tiempos. Pero bueno, ya teníais el dinero, teníais el local, y entonces, ¿qué? ¿Contratasteis al arquitecto, al diseñador de interiores, vinieron todos los obreros? ¿Cómo fue toda la experiencia con todo eso? ¿Cómo lo llevasteis? Allí fue que comenzaron los verdaderos problemas. Y previo a lo que va a contar María Alejandra, quiero decir que siempre vas a encontrar dificultades en el camino. Y siempre. O sea, una de las cosas que tienes que tener claro es que voy a encontrar dificultades. Porque si no las tienes preprogramadas, esto te puede destruir moralmente, desanimar y hacer que fracase tu proyecto sin haber comenzado. ¿Okay? Siempre vas a encontrar dificultades. ¿Qué encontramos nosotros? Fue terrible, fue una época dura, todavía creemos que la más dura, porque antes de comenzar creemos que fue mucha incertidumbre, también rodeados de la pandemia, y cuando estábamos nosotros ya comenzando la obra, ya teniendo el traspaso y todo, porque comenzamos la obra sin tener muy claro qué iba a ser del local, sino venga, vamos a comenzar esto. A tirar y tirar. Hay que tirarlo todo porque esto está horrible. Y cuando comenzamos, que no teníamos nada tan claro, pues comenzaron a pasar cosas con las que no contábamos para nada, como que era que el local tenía unos problemas internos, estructurales que eran de la comunidad. Por eso comentaba lo de la comunidad, que la comunidad tenía que hacerse cargo y tenía que hacer unas obras que aparentemente iban a durar 2 semanas y terminaron durando 3 meses. 3 meses donde estamos hablando que estábamos pagando intereses, que no teníamos ingresos de trabajo y que estábamos desesperados por abrir. Fue muy duro. Y que se carga el plan de negocio, se lo parte por la mitad. Sí, claro, porque empiezas a gastar y todo lo que puedas, tus gastos de casa. El local nos pedía muchas cosas. Era... salían cosas tras otras, o sea, empezó por la estructura, después salían las tuberías, después salía el tema eléctrico, no estaba acondicionado, o sea, se empezaron a sumar cosas que llegó un momento que si no teníamos la suficiente fortaleza mental y emocional, hubo un punto donde un día dijimos, o tiramos las toallas o seguimos adelante. O sea, hoy es decisivo, o lo dejamos hasta aquí y hemos fracasado, o confiamos totalmente en el universo y seguimos adelante. Que te digo, las recomendaciones de muchas personas tóxicas eran: demanden, ustedes demandan, meten en juicio para que alguien les pague esto, los daños y perjuicios que están sufriendo. Lo han estafado. Déjenlo, o sea, ya está allí. Y claro, para nosotros era muy duro en ese momento escuchar a esos consejos, porque tú dices, oye, ¿y qué hago ahora? Ya tengo la deuda, ya tengo intereses, ya tengo... Los gastos, habíamos incurrido no ya tengo trabajo, entonces claro, ya habíamos comenzado una obra, ya no puedes estar, ya tienes que ser muy fuerte y decir, venga, ya vamos está. Adelante. Por supuesto, el plan de negocio, te dije, se hace en unos cómodos donde tú pudieras jugar un poquito más, un poquito menos, pero un poquito. Y resulta que la obra se salió de control y terminó siendo 50% más de lo que nosotros estimábamos que fuera. Sí. Y hay que decir aquí, hay que sumar, que decían antes lo de los obreros y tal, que sí que es verdad que tenéis algo de equipo, pero que a veces cuando hablamos de presupuesto y de todo esto, también hay mucha parte en las ganas que uno quiera de emprender y que uno quiera hacer, ¿no? Por emprender. Vosotros estuvisteis allí sacando ruinas, estuvisteis picando, estuvisteis trabajando fuertemente como uno más. No solo es
O sea, no siempre emprender es, bueno, viene el equipo, me lo hace todo y luego me da la llave y entro, ¿no? En vuestro caso estuvisteis allí y, pues, picando piedra. Claro, yo creo que hay diferentes tipos de emprendimiento. Hay personas que tienen el capital para invertir en un local y que todos se lo hagan. Y nosotros, que somos unos emprendedores que venimos de cero, decir, nosotros mismos tenemos que ser parte de esto para poder economizar también. Y al final eso también nos dio un poco de sentido de identidad con el proyecto y con el local. O sea, ese local cuando entramos, sabemos que nosotros pintamos la letra, que nosotros cortamos la madera, que nosotros pusimos un ladrillo. Entonces, por supuesto que te hace mucho más tuyo ese proyecto y lo que quieres mostrarle a tu cliente finalmente porque lo sientes de una manera distinta. También nos habíamos informado tanto que teníamos sobreinformación y queríamos cumplir con absolutamente todo, todas las regulaciones españolas de todo. Queríamos que el suelo fuese antirresbalante en cada parte y no tenemos que cambiar el suelo. Hubo cosas que hicimos que al final no me arrepiento porque tenemos un local que cumple con todas las regulaciones, pero que cuando hoy en día te das cuenta que nadie las toma en cuenta y que mucha gente las hace o sea, que no las hace más bien y no pasa nada. Y dices, oye, tanto que me esforcé todo porque el suelo fuese antirresbalante y lo tumbé todo y nadie lo toma en cuenta, pero nada, al final esa sobreinformación que aquí a todo esto, por hacerlo todavía más complicado y en este momento de tensión y antes de avanzar, en algún momento de vuestras vidas, en esta etapa de emprendimiento, decidís hacer un Instagram, decidís contar al mundo vuestro camino y vuestro proceso, ¿no? El proyecto quiere abrir un restaurante, que ahora luego hablamos también de lo bueno que ha conllevado, ¿no? Pero en aquel momento, o sea, todo el mundo estaba pendiente, ¿no? Y el entorno también seguramente os decía, uy, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Si tenéis que cerrar, ¿qué pasa con este Instagram? Que había crecido muchísimo y ya tenía miles de seguidores, ¿no? Y entonces también la opinión pública en este caso también juega un papel de presión, ¿no? ¿Cómo fue la idea de montar este proyecto? ¿Quieres un restaurante? ¿Y pensáis que fue buena idea a día de hoy? ¿Que lo hubierais hecho más tarde? ¿O cómo hacéis este...? Sí, mire, estamos contando una anécdota. Cuando yo le digo a María Alejandra, le digo, ¿sabes? Quiero abrir... A mí me gusta mucho el Instagram realmente, ¿no? Y yo digo, quiero abrir una cuenta donde contemos lo que vamos a ir haciendo a partir de que queremos abrir un restaurante y que no sabemos cómo hacerlo. Y era para resumir la historia a nuestros amigos y familiares y no estar todos los días, oye mamá, hoy hice esto, oye amigo, hoy ya, era, ¿sabes qué? Ponemos la cuenta y que la gente lo vaya mirando por ahí. Y todos los días o semanalmente vamos contando que vamos haciendo. Pero por supuesto, cuando William me dijo eso, yo le dije que porque primero, yo soy un poco más discreta en las redes sociales, entre comillas, paréntesis, no voy allí todos los días agregando contenido, más o menos. Y no solamente eso, sino la presión de tener una cuenta donde estás diciendo un proyecto. No sé si aquí, pero en Venezuela dicen, no cuentes lo que vas a hacer para que se te dé, porque si lo cuentas no se te da. Entonces era una presión social adicional a la que ya teníamos y podíamos que fue así, encontrar gente positiva y gente negativa. Y yo decía, oye, es que la vibra positiva de mi familia, tengo, pero la negativa es que conozco situaciones. Se negó rotundamente a abrirlo y aún así la convencí. Después me convenció que sí, que pasaba y que era lo peor que iba a pasar. Que si no abríamos y no terminamos. Mira, yo siempre dije, si abrimos la cuenta, quiero abrir un restaurante para contar esta historia y no logramos abrirlo, yo creo que va a quedar una enseñanza. ¿Qué fue lo que aprendimos o qué dejamos de hacer para que este proyecto no funcionase? Sí o sí, yo lo veía siempre como algo positivo, como eso que te va a enseñar a ti y a los demás cómo emprender un camino y cómo corregir esos errores posteriormente para fortalecerte, ¿no? Abrimos la cuenta y empezaron a llegar seguidores y nosotros por esa misma cuenta también seguíamos a otras personas como a ti, como a Nuria, como a Lola, otras cuentas grandísimas que encontramos como Optimiza tu Restaurante, Chefógrafo y eso empezamos a nutrirnos y por allí fue que comenzó la interacción
Y lo que pasó fue que la cuenta de quiero abrir un restaurante fue la que mayor beneficio nos trajo en la formación y sobre todo en un punto adicional. Se empezó a crear una empatía de lo que fueron y son hoy clientes de Savolé que nos seguían desde el principio. Y esa conexión emocional de haber visto todo ese proyecto creciendo, la gente cuando llegaba decía, chicos, felicitaciones, yo lo sigo desde el principio. O sea, nos ayudó a crecer muchísimo. Nosotros teníamos, cuando abrimos el restaurante, teníamos ya casi 2.000 seguidores. El producto de quiero abrir un restaurante. Y la verdad es que es lo que te decía al principio. Pareciera que nos costara mucho confiar en otros seres humanos que no son nada nuestro ni conocemos de nada, pero hay una bondad social cuando sientes que el otro se está esforzando por algo y al final quieres ayudar. Y eso nos pasó a nosotros y cosas negativas de esta cuenta yo creo que muy poco, con ninguna, porque lo que hizo fue traernos nuestros seguidores, clientes, gente que desde el principio nos ayudó, que nos creó una subcomunidad. Y aparte, no solamente la estrategia de esta cuenta ha sido que nosotros podamos reclutar a otras personas a través de allí, ayudar a otras personas y desde todo punto de vista, no solamente de asesorías o de cosas de ese momento, sino que hoy en día seguimos haciéndolo. La gente, las personas veían el proyecto de Quiero abrir un restaurante, que por cierto sigue estando allí, o sea, en nuestra cuenta de Savolé Alicante en Instagram, si te vas al principio, lo que encuentras es todo lo que quiero abrir un restaurante, que después cambió de nombre, pero allí está todo, sigue todo allí grabado y guardado como prueba de la historia de este emprendimiento. Y quienes quieran abrir un restaurante, pues allí pueden ver lo que hicimos. Pueden ir desde el principio. Lo bueno y lo malo. Pero lo cierto es que muchas personas, como tú y muchos, hasta la persona que hizo el diseño interior del local, lo hizo porque veía el proyecto y decía, yo quiero ser parte de este proyecto y no le voy a cobrar absolutamente nada, pero yo quiero ayudarlo, yo quiero ser parte de lo que mañana va a ser Savolé y lo que hoy es Savolé y sigue siendo parte de él como familia. Totalmente. Si os parece, mira, ahora que hablamos de esta historia y luego volvemos ya al punto estructural, ¿no? Y a la apertura y demás, vamos a poner el pequeño vídeo que preparamos del tráiler, porque ahí hay varias imágenes que justo están sacadas de toda esta historia, ¿no? Que al final también sirve para luego pues poder ver este resumen que vamos a ver ahora y que muestra un poco esto que estamos hablando, tanto a nivel de la evolución del emprendimiento como a nivel de estas imágenes y de este proyecto que es Quiero abrir un restaurante. De hecho, el título del vídeo, que es Quiero abrir un restaurante y no sé cómo, es el primer post de la cuenta de Savolé. Entonces, empieza así, lo vemos también para poner un poco en situación a los oyentes y seguimos. Bueno, esta historia comienza para contarles por qué queremos abrir un restaurante. ¿Por qué queremos abrir un restaurante? ¿Por qué queremos abrir un restaurante? María Alejandra Y William. Y se vino formando esta idea de queremos montar un restaurante, pero no sabemos cómo. Nunca hemos trabajado en la restauración, nunca hemos tenido un restaurante y tenemos mucha falta de conocimiento. Vamos a brindar porque estamos en el local, ya nos acaban de dar la llave, con toda la ilusión del mundo y... Estamos que seguimos en Reforma y no todo es a veces positivo. Bueno, ni siquiera... Los grados de dificultad han ido aumentando mientras hemos ido avanzando. Bueno, aquí estamos, volvimos, estábamos un poquito desaparecidos trabajando, pero regresamos a... Darles las gracias. Hasta luego, nos vemos este martes. Para hablar de emprendimiento y de gestión de Savolé. Bueno, aquí hemos hecho un poco de spoiler ya del final, ¿no? De que todo al final pues más o menos es feliz, aunque todos siguen esta vida y todo sigue su camino. Pero bueno, vemos esta cuenta, ¿no? Que decíamos que abriste en su momento contando toda la historia. Aquí hay pequeños detalles. El que quiera ir atrás, recorrer un poco toda la historia y sentirse partícipe, pues como tú decías, todavía lo puede encontrar en vuestro Instagram, ¿no? Savolé Alicante. Sí. Bien, llega el momento de abrir.
¿Y cómo lo organizáis a nivel de proveedores, a nivel de personal? ¿Qué pensamiento tenéis? ¿Cómo lo desarrolláis? Bueno, en principio, nosotros en nuestro plan de negocio habíamos estipulado que María Alejandra y yo íbamos a atender el negocio durante el primer año, ¿no? Solamente nosotros, teníamos la ayuda de mi hijo Keiber para formar parte de ese equipo, porque Keiber, mi hijo, sí había trabajado en restauración aquí en España durante un año. O sea, él se retira de la restauración para también tomarse unos días y apoyarnos nosotros en el nacimiento del proyecto, porque él sí sabía cómo se manejaba la barra, cómo se manejaba más o menos la cocina. Y nosotros tres entonces somos los que abrimos Sabolé. La gestión de administración y proveeduría estaba a nombre estaba a cargo de María Alejandra, que es la persona que se encarga de los números, gracias a Dios, y de ver y de negociar todos los precios que vayan acorde a lo que tenemos pensado como proyecto y lo que iba a ser finalmente el escandallo de cada plato, ¿no? Pero como dato curioso, a los 3 meses nosotros estábamos buscando personal que Sí, porque Keiber iba a comenzar como apoyo y resultó ser que el apoyo ya llegó a un punto donde Keiber vive con nosotros. No puede, esto es demasiado, porque aunque queríamos, aunque ese apoyo estaba en un punto que ya no eran las 10 horas que necesitábamos a la semana, ya eran 40, y que ya nosotros estábamos asfixiados de trabajo, que hacemos más de 100 horas cada uno. Nosotros hacíamos 16 horas diarias todos los días. Cuando lo legal es que trabajes 40 horas a la semana, nosotros hacemos más de 100 cada uno. Sí. Y era súper forzado que, aunque quisieras, que aunque lo hicimos así, fueron 3 meses de no parar, pero llega un punto donde ya no puedes. Empiezas como a asfixiarte, y aunque la caja y la facturación era mejor de lo que habíamos estimado en un momento, recuerdo hablar contigo y decirnos una frase que nos marcó, que era: no se puede morir de éxito. Nosotros tenemos que tomar decisiones, y la decisión es buscar personal y buscar ayuda, porque aunque la caja es bien y aunque queramos pagar, porque claro, era por pagar todo lo que se había excedido, pero que era el presupuesto, queríamos también tener vida y poder disfrutar de nuestro proyecto. Claro. Decidimos buscar personal. Aquí hay puntos interesantes que no creo que se nos escapen, y uno es el tema de la rentabilidad, que quizás al principio, decidme vosotros, uno tiene una esperanza de querer rentabilizar al máximo rápido, de poder devolver todas las deudas y de poder generar rentabilidad, y al final yo siempre digo que no es una carrera, no es un sprint ser rentable, sino que es una carrera de fondo, ¿no? ¿Cómo habéis vivido vosotros este sentimiento, ¿no?, que describías tú ahora? Un poco así, ¿no? Sí, claro, porque vamos a ahondar un poquito de esto que es muy importante para la persona que tú quieres ser rentable, y esa rentabilidad no puede matar tu proyecto. O sea, nosotros entonces queríamos sobretrabajar para tener mayor rentabilidad, y nos estábamos agotando física y mentalmente nosotros. Como consecuencia de ello, las cosas no iban a ir bien a nivel de productividad en la cocina, a nivel del producto que ofrecía el cliente, a nivel de la atención que tenías que dar al cliente, ¿no? Pues ya tu estado de ánimo cambiaba, ya llegabas a la última hora demasiado agotado mentalmente para seguir atendiendo con el dinamismo que merecía el proyecto. Entonces, todo eso empieza a pasarte factura también. Y la parte tienes que tener tiempo para sentarte a hacer números. Si no tienes tiempo, se te acumula. Las facturas, para acumularse, eso parece magia. Eso, 3-4 días que dejas sin verla y ya tienes un montón así. Entonces, si no te estás dando cuenta, pues vas allí y suben los precios, o resulta que pediste algo y dijiste que el precio en el que lo estás pidiendo no te da rentabilidad, y no te diste cuenta porque no te diste tiempo y la atención para hacerlo. Claro. Entonces ahí es que tienes que tomar decisiones. Mira, yo recuerdo, John, personas que nos dijeron, personas que están en restauración, me decían: no metan empleados, por ejemplo. No, ni se les ocurra meter empleados, eso es lo que quiebran los negocios. Porque si meten un empleado, tienen que pagarle las horas legales, la seguridad social, el sueldo. Allí se te va la rentabilidad. Llévenlo ustedes dos tranquilos. Pero esa mentalidad
de limitante, Sí. limitante, te castiga a dos cosas. O fracasas, o simplemente te vuelves esclavo de tu proyecto y jamás vas a poder crecer. Te quedan allí dos personas atendiendo un café toda la vida porque que no quiere pagar un personal porque no entiende que es la forma de crecer, ¿ok? Y se quedan 20, 30 años y hasta 60 años toda su vida en un local, dos personas atendiéndolo todo el día porque no tienen empleados y creen que esa fue la fórmula perfecta para ser exitoso. Sí. Y no. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la mentalidad de escasez. Al final yo siempre digo, cuando uno abre, hace una inversión para abrir. Y cuando uno mete personal, puede ser por dos formas. Una, porque lo necesite, lo pueda asumir y lo pueda pagar y ya está, simplemente por eso. O porque quiera crecer más. Entonces, aunque en ese momento no vayas a ser rentable o no vayas a ser tan rentable porque se desprende una persona más, pero esa persona más te va a ayudar a producir más, te va a ayudar a que esté todo más limpio, te va a ayudar a llevar el control diario. Por lo tanto, al final forma parte de este engranaje, ¿no?, de la rentabilidad. Y hay que verlo o como un gasto o al final como una inversión. Es cierto que luego a nivel de personal hay que equilibrar y hay que maniobrar, ¿no? ¿Qué experiencia o qué conclusión sacaríais vosotros en este primer año vuestro de la gestión de personal? ¿Ha sido impoluta del primer día al último? ¿Ha habido momentos que habéis tenido de más? ¿Ha habido momentos que habéis tenido de menos? ¿Cómo ha sido este primer año a nivel de gestión? Que yo sé que ahora ya está más o menos controlado. Sí, Sí, ahora tú sí. lo sabes. Pero yo creo que el primer año es el año más duro. No sabes si las decisiones que estás tomando son correctas. Y solamente lo vas a ver con el tiempo. Nosotros tomamos decisiones de tener personal, luego contratamos a alguien, luego contratamos a otra persona. Porque nuestra temporada alta se necesitaba mucho personal. Y ciertamente era así. El problema fue cuando llegó la temporada baja. Que claro, no la conoces ni sabes cuándo va a ser. Y resulta que tanto personal era contraproducente. Porque había muchas personas y no había tanto trabajo. Y el local habla por sí solo. El local, cuando hay muchas personas que tú ves, todos estamos tranquilos, el trabajo ya se sacó todo lo que se tenía que sacar, la producción está hecha, está todo limpio. Y no hay nada que más allá de lo poco que está saliendo, realmente no está necesitando. Entonces, claro, ya estamos hablando de un recurso humano, una persona a la que tú no le puedes decir, ay, mira, yo no tengo un buen mes, hasta luego, vete a tu casa. No, tienes que tomar decisiones inteligentes y saber que asumir las responsabilidades de tener a una persona y también que puede ser tanta como hoguera o donde va a haber trabajo localizado que va a ser de mayor envergadura, pero que no necesariamente todo el tiempo. A ver, hay cosas muy curiosas en relación al personal. Primero, que aprendimos contigo, gracias a tu asesoría y gestión, cuál es el porcentaje que tiene que ser realmente destinado a personal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es tu facturación la que te dice cuál es la cantidad de personas que necesitas para producir. Y allí tienes que empezar a jugar con los números. O sea, yo tengo facturación para tener 7 personas, realmente el porcentaje que dedico al empleado, que está del 30-35%, ¿está adecuado o me estoy sobrecargando de personal cuando mi facturación no lo permite? Entonces, por eso es que es tan importante la gestión y si no sabes de gestión, por lo menos irte de la mano de un profesional sin temor, porque la persona tiene miedo de invertir en un profesional como yo o como cualquiera de los muchos que hay en España o en el mundo. Pero son ellos los que te van a permitir ver lo que tú no estás viendo porque estás ocupado en tu restaurante. Y afinar los números te permite eso. Oye, yo tengo facturación para atender el personal. Yo y María Alejandra y yo éramos 2 personas cada uno. Nosotros trabajamos 2 turnos. O sea, entonces ya nosotros éramos 4 personas. Nosotros mismos éramos un error en el sistema porque teníamos nada y teníamos que cobrar como doble jornada. Pero claro, cuando la temporada baja llegó, comenzamos a
a ver que no era necesario que fuésemos en determinadas horas. Yo dejé de ir por la mañana. William, mira, en cocina tengo a 2 personas, no voy a estar yo, me salgo. Muchas veces nos quedábamos los 2 sentados, vamos, pero claro, estábamos cobrando. Entonces, que tuvimos que arreglar nuestras horas, ser honestos con nosotros mismos. Mira, esta jornada, cobramos lo que cobra la jornada. Tenemos... Aquí, perdón, no se ha escuchado esa última parte. William, si puedes hacer un resumen, por favor. Que adaptar los horarios, ser sincero contigo mismo, con tu proyecto. Ojo con eso. Hay muchos emprendedores que abren el negocio y entonces se ponen el sueldo o por encima de lo que tiene que ser, no, porque yo soy el dueño y quiero ganarme 2.500 euros mensuales, ¿ok? O como el negocio no está dando, voy a cobrar solamente 600. La verdad es que si algo aprendimos de John era que ponte el sueldo que corresponde al empleado, no a ti, al empleado que está haciendo ese cargo. Si yo tengo el cargo de chef en Sabolé, yo me voy a poner mi sueldo de chef y ese es mi sueldo. Si el número está en rojo, tengo que trabajar para que ese número vaya positivo. Y si el número está sobrevaluado, tengo que trabajarlo para equilibrarlo. Pero cuando eres sincero con tu proyecto y con tu número, es cuando tú realmente puedes observar hacia dónde vas. Nosotros éramos 4 personas, nosotros 2. Entonces tuvimos que anivelar eso para que la rentabilidad fuese a mejor y la productividad del equipo fuese más eficiente. Hoy en día el equipo, gracias a todas estas evaluaciones durante todo este primer año, que tenemos 1 año y 2 meses abiertos, es lo que nos sirvió para optimizar la plantilla sin tener que salir del personal. Seguimos, nosotros no hemos nunca sacado a nadie de plantilla desde que abrimos Sabolé. Lo que están integrando sigue siendo parte del equipo, pero hemos estado trabajando toda la gestión del empleado, del número, para que esto sea óptimo. Claro. Aquí hay varios temas que me gustaría comentar. Uno, a nivel de calcular el personal, que muchas veces hemos comentado el sesgo un poco de la escasez, de no contrato, yo estoy solo yo y hago 200 horas a la semana y yo puedo con todo y no contrato para no perder ni un euro. Y luego está, curiosamente, el punto intermedio es lo difícil de encontrar. Está o este punto o muchas veces el de descontrol. Te empiezas a contratar a una persona y pierdes el miedo y, uy, tengo un grupo de 10, que vengan 2 personas. Uy, que tengo mucha pena ahora, que contrato 5. Y al final empieza a haber un descontrol, ¿no? Parece que están como los dos lados y creo que es importante llevar este análisis a nivel de personal, sobre todo mensual, de ver cómo evoluciona, ¿no? Para tomar decisiones ajustadas a la realidad. Ni de más ni de menos. Luego, a la hora de emprender, está la dificultad de la temporalidad, que también comentabais vosotros. Es decir, yo afronto un mes de marzo, por ejemplo, que es mi primer mes de marzo, y yo no sé si me está yendo bien o me está yendo mal, porque no tengo la referencia de un año anterior, ¿no? Entonces esto complica mucho más las decisiones y no sé cuánta gente va a venir, cuánta gente no va a venir, por lo tanto da un poco de sensación de descontrol que con el tiempo, conforme va avanzando el tiempo, pues uno se va regulando. Y luego muy interesante también lo que habéis dicho, ¿no? De ponerse un sueldo acorde con lo que estáis trabajando. Esto es muy importante, porque primero, si no estás tú, si un día tú no estás, ¿vale? Vas a tener que poner una persona en ese lugar. Si tú eres el chef y un día no estás, vas a tener que poner un chef en tu lugar para que tu restaurante funcione igual. Y lo que vas a hacer es que el sueldo que te estabas pagando tú como chef, se lo vas a pagar a él. Luego tú puedes tener o beneficios o puedes tener tu sueldo como gerente o lo que tú quieras. Pero a nivel profesional necesitas que sea equitativo para que tú veas la realidad de tu negocio. Y aquí también está, ellos han dicho, trabajamos por 2 y tenemos 2 sueldos. Claro, tú imagínate que pasa muchas veces que yo soy el propietario, trabajo por 2 y o me pasa algo o ya no quiero trabajar más o tomo la decisión que quiera tomar y quiero poner una persona en mi lugar. Yo estoy cobrando 1.000 y tengo que poner 2 personas, por lo tanto estaba teniendo una dimensión, una idea de mi negocio que no era real, porque yo estaba trabajando el doble. Por lo tanto, si trabajas el doble, también se tiene que ver a nivel de control de gastos y tal. Y luego hay que ver, como bien ha dicho William, si te lo puedes pagar, si no te lo puedes pagar, cómo lo haces y cómo gestionas tu negocio para que esto sea rentable y que tengas tu estructura de costes, ¿no? Yo creo que esta es un poco la reflexión a nivel de personal. De empleado. Ahora, más allá, a nivel de precios, escandallos, mercaderías, ¿cómo pusiste los precios la primera vez?
¿Hicisteis los escandallos antes de abrir? ¿Lo teníais todo controlado, inventario, todo perfecto antes de abrir? ¿Improvisasteis al principio y luego tal? ¿Cómo lo hicisteis? No fue tanto improvisación, porque sí hicimos escandallos, pero los escandallos nos dieron unos precios muy altos para lo que nosotros considerábamos que íbamos a vender. Por tanto, cometimos un error enorme de De momento, ahora no sé yo, si soy yo o sois vosotros. Ahora está fallando la conexión un minuto. Un momento. Vamos a, aunque tenga... Ahora está fallando la conexión, estáis parados. Y ahora estáis en negro. Ahora te hemos vuelto a conectar. Vale, A ver, no sé si he sido yo o habéis sido vosotros, pero ibais muy lentos. Tú que te has ido y has vuelto. ¿He sido yo? Sí, has sido tú. Vale, pues si podéis incidir en todo este tema de la no improvisación, porfa. ¿Me escuchas? Sí. Ajá. Retoma que es importante eso. Nosotros no improvisamos al principio con el tema de escandallos. Los hicimos todos, pero cuando sacamos los precios cometimos un error garrafal, que fue pensar que los precios eran demasiado caros. Y decidimos hacer una media de productos que todo costara prácticamente lo mismo en cada categoría. Y como costaba prácticamente lo mismo, una cosa compensaría a la otra. Sin evaluar que nada se... O sea, que porque vendes una cara no vas a compensar la barata, sino que cada producto tiene su dinámica y su salida. Aparte, no tomamos en cuenta el tema del IVA, no tomamos en cuenta el tema de impuestos, y resulta que pusimos los precios súper tirados, porque pensábamos desde nuestra ignorancia que así íbamos a atraer más gente y que no importaba si, bueno, nos sacrificábamos un poco porque queríamos que la gente probara nuestro producto. Eso era morir de éxito. Esto tuvo como consecuencia que tuvimos los primeros 3 meses tanta demanda que aunque la facturación fuese muy alta, la realidad era poca, y aunque la facturación fuese muy alta, el trabajo era tanto y desgastante para nosotros que no compensaba eso, y teníamos que regular la oferta y la demanda y buscar el error. ¿Dónde estaba el problema? Lo hablamos contigo. Oye, pero la rentabilidad es pequeña en comparación a lo que debería ser. Y resulta que decidimos que íbamos a subir los precios, que se iban a sacar los estándares como eran, se iban a sacar con sus precios, con su IVA, con todo, y que íbamos a regular la oferta. Y después, nosotros regulamos la oferta de nuestro local, porque en vez de atender 3 mesas y ganar X, atendíamos 2 y ganábamos 2. Entonces regulamos el trabajo, regulamos la producción y regulamos lo que realmente cuesta un plato. Es súper importante, nuevamente para quienes nos escuchan y nos están siguiendo con el ámbito de tomar herramientas, es que no puedes evaluar tu producto según la competencia. O sea, no existe una competencia. Para mí no existe la competencia. Tu producto es tu producto. Y el cliente que va a consumir tu producto tiene que saber cuál es el valor agregado que tiene y la calidad que tú estás ofreciendo, no porque el otro la venda más barato, sino porque tú tienes un producto diferente o mejor o peor, simplemente diferente, ni mejor ni peor. El tema es que ciertamente cuando vas a poner precios tienes muchos miedos y dices, oye, pero es que yo lo veo que está muy caro. Entonces allí empieza la parte emocional a jugar contigo y a decir, no, porque yo quiero vender, vamos a ponerlo más barato para poder competir con aquel y que también vengan a mi local. Y eso pues es un error garrafal. Y a nosotros de entrada, en principio, no nos pasó y nos dimos cuenta, oye, estamos sobretrabajando para rentabilizar algo que trabajando menos lo podemos rentabilizar igual,
porque nuestro producto tiene la calidad para ser vendido al precio que corresponde. O sea, compramos un queso artesanal hecho en Pamplona, que nos los traen porque en ninguna otra parte conseguimos ese sabor, ese estándar de calidad, porque compramos carne de primera. O sea, entonces hay que darle valor a nuestro producto, y eso lo aprendimos con el tema de el escandallo. ¿Sí? Sí, y tomar decisiones y adaptarse. Que recuerdo que tú nos decías, pongan los precios que son. Ya está, quien lo pueda pagar, lo va a pagar. Y también pienso que regular mucho en el público, que hoy en día, ¿qué pasa? Que va, ve la carta y se va. Nosotros decimos, pues, esta no es la mesa que yo quería sentar, porque una persona que no puede pagar mi precio, pues no es un cliente que yo quiero. Vamos, hay tampoco hay que decir, tampoco hablamos de precios desorbitados, ojo, No, tampoco exacto. La gente pensará que vendemos una arepa en 30 euros. Ya parece que sea como, no, o sea, que tampoco se asuste la gente. Para nosotros, comerte una cachapa con queso y con cerdo, que una cachapa de 300 gramos, más tienes 250, más tienes 150 gramos de queso de cosas que nos pasan usualmente con una cachapa, es que una cachapa es para 2 personas. Entonces, que es nuestro plato más caro y cuesta 15 euros. Entonces, cuando tú sacas el ticket promedio, tanto una arepa como una cachapa van alrededor de los 7, 8 euros por persona. Dice, no me estoy excediendo, no estoy poniendo un precio de estrella. A ver, John, pero para que la gente lo entienda, que quizás no conoce la gastronomía venezolana, la gente se come una hamburguesa en 12, 13, 15 euros. O sea, y entonces una cachapa, que es algo totalmente artesanal, que lleva un proceso de elaboración de horas, ¿verdad? Que tiene un queso de mano exclusivo, hecho en otra zona, o sea, que no consigue... Las cantidades tienen que ser unas concretas, no se pueden hacer más pequeño y más grande, tiene que tener, ¿no? Entonces tú dices, a ver, en un plato que es accesible, que es igual, que te cuesta una hamburguesa y que te va a llenar más, son 300 gramos de maíz, 150 de queso... que son productos que son traídos de otras partes. Ciertamente son productos más costosos. Entonces, tuvimos una pregunta. Perdón, que te había cortado y pensaba que se acababa. Dime. No, nosotros tuvimos que adaptarnos y entender que nuestro producto no es un producto nacional, es un producto que es exportado, que cuando traes algo de otra zona tienes que pagar fletes, todo lo que conlleva a que te lo sirvan en la mesa a una temperatura ideal y que vivas la experiencia de volver a probar ese sabor. Totalmente. Entonces, en definitiva, podemos decir que no es un drama subir los precios, ¿no? No, al contrario. Y la gente sigue yendo. Bien. A nivel de concepto, hay una cosa que yo quiero que me expliquéis, ¿no? Vosotros siempre tuvisteis la intención de montar un café, ¿no? Y poco a poco pues fue yendo a un restaurante, ¿no? Al principio, contarnos cuál era vuestra idea inicial, y me gustaría que nos contarais este pequeño clip, ¿no? Que me contasteis un día de ese paso de café a restaurante y esas conclusiones, cómo habíais llegado a ellas, ¿sabes? ¿Cuál era el concepto inicial y cómo fue variando en el tiempo de Sabolet? Nosotros teníamos un poco de miedo a la palabra restaurante, porque restaurante conlleva mucho. Todavía le tenemos un poco de respeto porque al no tener experiencia, decir, sí, soy dueño de un restaurante es complicado. Era mucho más fácil decir, tengo una cafetería, que vende productos venezolanos. Pero el tema cafetería se nos salió un poco de control en el sentido que al principio la apariencia, porque la gente estaba y jugamos con esto para que no solo con la cafetería, sino probara y jugáramos puedes probar también productos de Venezuela, además de la tostada o del café que tiene más, y jugamos con el marketing. Y va a consumir lo que quiere venir a tomar, pero adicional a esto puede probar algo nuestro. Cuando nosotros nos dimos cuenta que había mucha gente que venía por la comida y que la comida comenzó a ser nuestro fuerte,
y que la comida tenía mucha rentabilidad, porque aunque el café es un producto rentable por excelencia, el trabajo del café es muchísimo más duro que el de un restaurante. Las personas que tienen cafetería, y nosotros lo vivimos en las mañanas, es un trabajo arduo porque cada quien se toma el café de una forma, la tostada de una forma, cada quien quiere un servicio muy rápido y tienes que tener un dinamismo muy, muy alto en el personal y el control del salón para que las cosas vayan bien. Y la rentabilidad, aunque es mucha, de un café es poca en cantidad. Por tanto, si vendes un café en 1.50, pues sí, vas a ganarte 0.75. Pero ¿cuántos cafés tienes que hacer para hacer 50 euros? Ahí están un poco los números. Que es la diferencia de cuando vendes platos elaborados, pues en un plato la rentabilidad va a ser de 34 euros aproximadamente de plato, y ya es mucho más fácil llegar a números que te puedan respaldar personal, alquiler. Entonces esta parte nos hizo entender que aunque la cafetería es muy rentable porque la rentabilidad es alta, los precios son muy pequeños para que puedas vivir. Sí, a ver, también es algo interesante, John. El público te va dirigiendo también, o sea, el público te va marcando el camino. A veces piensas en una cosa cuando dices de proyecto y el mismo público te va enderezando. En nuestro caso, el público nos empezó a desmarcar de la cafetería hacia el restaurante. Entonces, el público no venía por el... A ver, en principio, la estrategia funcionó. Abramos una cafetería y vendamos algunos productos venezolanos como la arepa, la cachapa y los tequeños. Ya, hasta allí. Poquito. Dos tipos de arepa, 2 tipos de cachapa y los tequeños. Eso es lo que pensamos en principio. La cafetería hizo que el español entrase a tomarse su tostada, a tomarse su café y que le llamara la atención. ¿Y qué es eso? Ah, eso es una arepa. ¿La has probado? Oye, no, déjame probarla. Y empezó a crecer una bola de nieve donde cada vez venían más para consumir el producto venezolano. Y se empezó a bajar la cafetería, a subirle el restaurante, cosa que también nos hizo incrementar el menú del restaurante. Oye, pongamos entonces nueva arepa. Allí empezamos... Y a bajar el tema de las tostadas y los desayunos. Nosotros teníamos bollería para regalar. Hoy en día tenemos 3 tonterías de bollería para la gente que sigue siendo fiel a su cafecito, y ciertamente la cafetería te va a dar unos para nosotros todavía, pero la verdad esa migración hacia la parte gastronómica del restaurante no solo que hicimos nosotros, sino que la hizo el público. Obligaron a... Aparte que, bueno, surgieron muchas cosas anteriores, como el tema de la que tuvimos. No se escucha. No te escucho. A ver, cuando nosotros comenzamos con la cafetería, éramos los únicos de la zona. Bastó que vieran nuestro éxito para que montaran 3 cafeterías alrededor. Esto te puede pasar, ojo, emprendedor, te puede pasar que estás en una zona y dices que abre algo porque estás solamente, y después a los meses te abren al lado otro y sientes el impacto, claro, de que el público tenga más opciones que elegir durante su día. Y eso obviamente nos influyó. Sí. Aquí es interesante 2 reflexiones. Una, escuchar al negocio, escuchar cómo se comporta el negocio, porque uno puede tener una idea inicial, pero al final el público, la tendencia, te lo lleva y te lo mueve hacia un lado. Y también las inquietudes de uno, ¿no? Vosotros mismos también habéis evolucionado esa inquietud del café, es decir, ostras, pues el restaurante me motiva más, ¿no? Y entonces vais virando y vais tomando decisiones en cuanto a horarios, en cuanto a comportamiento de todo. Y aquí la otra pregunta, que mira, justo Nuria nos estaba diciendo, la competencia ayuda a mejorar. Está el tema de la competencia, que muchas veces somos los primeros, pero luego vienen otra gente que va a hacerlo igual. Y esto, por muy originales que seamos, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, a mí me gustaría preguntaros, yo tengo una opinión muy concreta de la competencia, pero ¿qué pensáis vosotros de la competencia? ¿Perjudica? ¿Ayuda?
a veces perjudica en unas cosas y ayuda en la otra, tienes que fijarte en los precios que tiene para poner tus precios, tienes que ver qué hace y qué no hace. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre la competencia? Yo particularmente a la competencia nunca, o sea, es que, insisto, yo no lo llamo competencia, ¿ok? Son emprendedores que están dentro de tu mismo ramo y que pudiesen ofrecer incluso la misma gastronomía y no ser tu competencia. Ojo, nosotros somos muy buenos amigos de otros locales venezolanos en Alicante y en el centro de Alicante, y nos compartimos, nos visitamos, nos apoyamos, porque creo que tenemos opciones distintas que ofrecer dentro de nuestra gastronomía. La llamada competencia te tiene que ayudar a crecer, sin duda alguna. Tiene que ser positiva para ti. Primero, porque a medida que existen otros restaurantes en tu zona, se va incrementando la posibilidad de que la persona vea en la zona para ir a comer, ¿ok? Y nosotros tenemos una arrocería justamente al lado que abrió posterior a nosotros. Mucha gente que va a esa arrocería voltea y ve que hay un restaurante también de comida al lado venezolana y le llama la atención. Entonces, gracias a que vienen allí, nos ven a nosotros, y gracias a que vienen a nosotros, ven también otra opción, porque el público nunca come siempre lo mismo. Yo siempre lo he dicho, o sea, si a ti te gusta la hamburguesa, tú no vas a comer todos los días en el mismo sitio de hamburguesa. Es verdad que tienes tu sitio preferido de comer hamburguesa, pero siempre va buscando variar en otros locales, y allí está nutrirte con los demás locales que tienes alrededor o que también trabajan tu gastronomía para fortalecer tu producto y lo que te diferencia de los demás. No es, insisto, no es ni mejor ni peor. No es que yo tenga un producto mejor que el otro. Tengo un producto diferente, y allí es que tú tienes que trabajar. ¿En qué experiencia y qué producto ofreces tú como plus diferente para que esa persona, para ese comensal, decida ir a tu local y no a otro? Ya, creo que la principal competencia es interna. O sea, tu competencia en principio es hacer las cosas lo mejor posible, tener todo tan milimétricamente controlado para que salga bien y saber que es lo mejor de ti para que las cosas salgan bien. Por otra parte, a diferencia de William, yo sí creo que hay una influencia, en nuestro caso, por ser una comida internacional. Cuando el español o el extranjero prueba la comida venezolana en un sitio donde no la hacen de una calidad alta, pudiera perjudicarnos a nosotros. Porque hay personas que van a nuestro local y dicen, me estoy arriesgando a volver a probar esta comida porque la había probado y no me había gustado. Y ahora la he probado y me gusta. Entonces, claro, ¿qué me gustaría a mí? Bueno, que la gente hiciera su mejor trabajo en dar un producto, en ofrecer un producto que también sea bueno. Y esto va directamente en el tema precio. Si tú quieres ofrecer un producto barato y malo, lo que haces es perjudicar a las otras personas que queremos vender un producto muy bueno con un precio acorde a la calidad, pero que ciertamente va a estar mucho mejor. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Que la gente hiciera su mejor esfuerzo para hacer una competencia de, oye, es comida venezolana buena, que está bien, que la paga de lo que cuesta el producto, y no es algo que, ay, yo probé eso, pero estaba terrible. Y que al final clientes hay para todo. Eso exactamente, a eso me voy a referir para concluir un poco esto. Mira, hay clientes para todos los targets y para todos los precios, ¿okay? No significa que un cliente sea peor que otro. Simplemente hay capacidad económica distinta, por lo cual yo aprendí que no hay un producto caro, lo que hay es un producto que yo puedo o no me puedo pagar. O sea, yo tengo un carro de una marca porque no me puedo comprar un Mercedes-Benz. ¿Es caro el Mercedes-Benz? No, no es caro. No está dentro de mi presupuesto económico para tener un Mercedes-Benz. Entonces, hay que entender que eso pasa también con la gastronomía y con los restaurantes. No que aquel restaurante es caro. No. Aquel restaurante no se adapta a tu presupuesto, pero ellos tendrán una estructura de costo que hace que ese precio sea allí, o que su plus de experiencia es ofrecer más un valor agregado que tiene un costo, y que ese costo, bueno, tú no te lo puedes permitir. Entonces yo no puedo criticar a un restaurante porque sea más caro que yo o porque sea más barato. Ingredientes, plus, local, personal, ubicación, tantos factores que hacen que al final tú elijas tu producto
por lo que tú buscas y tu presupuesto. No hay producto caro. Exacto, y al final aquí a nivel comparativo, como estoy muy de acuerdo con vosotros, al final la competencia tiene que ser con uno mismo, de uno hacerlo bien, ¿no? Y de sumar, y de querer hacerlo bien. En el caso que decía, por ejemplo, ahora María Alejandra, ¿no? Que si los otros lo hacen mal, bueno, en este caso es positivo para vosotros, porque os da ese plus de valor, ¿no? Respecto a otros lugares, pero al mismo tiempo, pues también devalúa que si ellos lo hicieran bien, pues sumaría, ¿no? Para todos, porque generaría, pues, ese plus de decir, ostras, la comida venezolana, qué buena es, quiero ir allí, y entonces potencia mucho más la competencia. Yo creo que la competencia está, pero uno tiene que centrarse en hacer las cosas bien. Tenemos una pregunta, que parece que esté comprada, no está comprada. Guillermo nos pregunta, a mí me gustaría saber en qué fase del proyecto contactaron con John y qué les impulsó a contar con su ayuda. Bueno, en la fase de proyecto, al principio, o sea, ni siquiera todavía había un plan de negocios todavía. Estamos buscando información sobre el mundo de la restauración, de cómo era, cómo se llevaba, cómo se gestionaba. Y allí encontramos a John y yo empecé a intercambiar mensajes con John sobre, o le decía lo que me gustaba o le preguntaba la duda. Yo siempre estuve abierto a ayudarme, insisto, sin ningún valor de costo de honorario, sino a ayudarnos a entender lo que él quería expresar dentro de su cuenta. Posteriormente, a medida que fuimos avanzando, John como otras cuentas nos llevaban de la mano y ya llegó un momento que cuando decidimos abrir el local, inclusive después de abierto, cuando comenzamos a trabajar la gestión, dijimos, oye, vamos a necesitar una orientación más específica en la gestión y ahora sí vamos a contratar a John, además que ya teníamos la capacidad económica para hacerlo también, cosa que John nos había apoyado siempre de manera voluntaria, para poder entonces decir, oye, necesitamos que tú tengas este trabajo, que tú nos ayudes con la gestión del restaurante, con la revisión de esos números mensuales, trimestrales, semanales. Mira, yo recuerdo un día, y todavía no teníamos contratado a John, de que nos habíamos quedado sin producto ese día. O sea, nos petaron y nos quedamos sin producto y yo me quería poner a llorar porque no sabía qué hacer para abrir el día siguiente. Y eran como las 10:30, 11 de la noche. Yo me atendió la llamada telefónica, una videollamada, perdón, y estuvo como 40 minutos hablando con nosotros, diciéndonos lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que hacerlo para abrir el día siguiente y no morir de éxito. Eso nos dijo ese valor agregado de persona que tenía yo aparte profesional. Y por eso fue que decidimos tenerlo contratado y la persona, bueno, nada. Siempre. Voy a llorar y todo. Siempre he estado presente en los peores momentos y en los mejores, porque dudas siempre son. Hay que preguntarle a John, no sabemos qué hacer. Vamos a hablarlo y hablarlo. La comunicación y tus conocimientos son excelentes. Es lo que nos ha orientado a tomar decisiones positivas para Sabolet. Que no se equivoque la gente, John, y esto creo que lo hablamos recientemente tú y yo, en pensar que John es el salvador y el que te va a garantizar el éxito de tu negocio. No, John, como cualquier profesional, es un orientador que te va a dar herramientas. Pero esas herramientas tienes que trabajarlas tú. Tienes muchísimo trabajo. Finalmente eres tú el dueño del negocio. Porque todo lo que es datos, todo lo que tú vas a analizar, te lo tenemos que dar nosotros para que tú sepas cómo estamos. Y ese trabajo tenemos que hacer nosotros. Claro, si John no puede decir muchas cosas y si nosotros no lo ponemos en práctica, a ver. Que quienes te quieran contratar, que sepan que tienen un arduo trabajo y una responsabilidad y que realmente están de explotar eso y todo ese conocimiento que tú tienes, que es el que nos ha ayudado a ser rentable, pues está primero de aquí y luego de tu parte. Súper, sí, totalmente de acuerdo con esta última parte, ¿no? De hecho, recuerdo momentos, ¿no? Pues al final, y de la importancia de destacar aquí la importancia de los números. Ya no es solo la mía o la del restaurante, ¿no? Sino la importancia de los números. Ha habido muchas veces, ¿no? Al principio, sobre todo, no, vamos a hablar. No tengo los números pasados a tiempo, que por eso también la importancia de descansar, que decía María Alejandra antes, ¿no? De tener tiempo para poder llevar esto al día. Yo sí recuerdo, o sea, si no hay números,
yo me lo puedo inventar, pero no podemos hacer un análisis real de lo que podemos hacer. Recuerdo muchas veces hablar de esto, ¿no? Entonces, es muy importante llevar los números al día y a partir de ahí, pues, maniobrar. Y aquí yo siempre digo que pues, al final hago de espejo, ¿sabes? Y que, pues, al final todo lo bueno que se está pasando porque lo merecéis. Yo creo que todos los que están en este directo, han estado viendo este directo, lo han podido captar, que tenéis una capacidad increíble para analizar y para gestionar el negocio, que estamos a un año de arrancar prácticamente, un poquito más, pero que seguro que vais a tener mucho éxito. No sé si queréis hacer alguna conclusión final, algo que queráis decirle a emprendedores, futuros emprendedores, que nos hayamos dejado o que pensáis que sea de valor para ellos. Tiene la frase que me encanta de ella. Siempre me hace decirle que no dejes que tus miedos sean más grandes que tus sueños, porque aunque hay mucho por delante, pues, ¿Puedes repetirla, William? No, Cámbiate el pinganillo. ¿Tenéis pinganillo? Cambiar los pinganillos. Es su voz, es su voz. No tenemos, soy yo. Que no dejes que tus miedos sean más grandes que tus sueños. ¿Sí? Que siempre tienes que saber que tienes la fortaleza y la herramienta para salir adelante. Piénsalo, siéntate, hazte tu revisión personal también de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para que puedas saber de qué tamaño es el proyecto que quieres llevar adelante. Y no tengas miedo de emprender, y del único miedo que tienes que tener es de la ignorancia. O sea, aprende, busca, prepárate y sobre todo déjate guiar por personas que tengan experiencia dentro del mismo ramo que tú quieras emprender. O sea, allí no es un gasto, allí es una inversión y vale la pena para que puedas consolidar tu proyecto a futuro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo voy a sumar una frase mía. Bueno, por aquí felicitaciones, tiene mucho criterio, os lo habéis currado un montón, qué buena frase. Buenos días, saludos desde Madrid, la gente está muy, muy contenta con todo lo que contáis y muy de acuerdo. Yo siempre digo que la realidad siempre es peor de lo que uno espera. Entonces, a la hora de emprender, está bien lo de los sueños y los miedos, pero que seamos siempre prudentes. Porque si luego las cosas van mal, pero tú ya tienes planificado que te va a ir mal al principio, porque al principio es difícil, pues es una cosa. Pero si tú ya piensas que no tienes que formarte, que no tienes que aprender, que bueno, al final escojo un local, una oportunidad, abro y empiezo a trabajar y ya está, pues luego te vas a llevar muchas hostias, ¿no? Por lo tanto, es mejor planificarse al máximo, porque por mucho que te planifiques, siempre pasan cosas, como ha dicho William antes. De hecho, ya por acabar, William y María Alejandra, una pareja que se ha preocupado por lo que han dicho, ¿no? Que si el suelo, que si poner el suelo que toca, que si tal, mirar todas las licencias, todo súper legal, todo súper bien hecho. ¿Y qué pasó ya, por último, y para acabar, con la campana? Muy rápido. Tuvimos problemas después, ¿no? Sí, muchos problemas. Sin entrar en detalles, pero estaba todo súper planificado y al final hilos sueltos que te fastidian toda la planificación. Entonces, hay que planificar y tener en cuenta esto, que siempre la realidad suele ser peor que lo que uno piensa o planifica. Hay que andarse con cuidado. Alguien acaba de comentar algo que estar preparados para escuchar cosas que te hacen ruido, y nosotros estamos con John por lo realista que es a la hora de decirte las cosas que están pasando en tu restaurante que están haciendo mal. Sí, el polimalo. Sí, mis empleados me dicen, ya hablaste con John, porque yo salgo de las reuniones. No busques, oye, yo siempre he dicho, no busques un socio que piense igual que tú, que sepa hacer las cosas como las haces tú y que tenga las mismas ganas que tienes tú, porque entonces no lo necesitas, estás tú. Siempre tienes que buscar esa voz que te hace reflexionar y te va a dar nuevas herramientas para tú ser mejor persona y mejor proyecto. Tomar las críticas constructivas y seguir. Mucho trabajo, John. Estamos 1 año y 2 meses. Dentro de 1 año volvemos a hacer el live y contamos entonces cuál es la verdadera comparativa entre el año pasado y el nuevo año, ¿no? Hicimos mal todo el año pasado. Exacto. ¿Qué estamos haciendo mal? Que ya el año que viene le diremos que Pensábamos que hoy, que estábamos haciendo súper bien y que nos hayamos equivocado, ¿no? Eso un placer. Muchas gracias por estar aquí. Espero a todos que les haya gustado. Nos vemos pronto. Claro que gracias, sí. John. Gracias.